Gracias por aceptar la invitación. Esa desaceleración económica que se indica en la presentación claramente se nota y no es un fenómeno aislado, pero tenemos un marco regional e internacional que hace que la recaudación también se resienta. ¿Qué está pasando con el tema de la recaudación? ¿No tenemos un buen sistema para recaudar o qué es lo que realmente tenemos que, bueno, usted es el cajero de todos nosotros, que hace que no haya suficiente probablemente para, bueno, pagar salario siempre va a haber, pero para la inversión social de infraestructura? Buenas noches, Oscar, un placer estar acá en el noticiero con Menchi, con Arturo. Es una realidad, ha habido una desaceleración, lo hemos planteado en el equipo económico, hemos conversado de esto y venimos de un año 2014 que fue muy bueno en términos de recaudación. La Subsecretaría de Tributación hizo un trabajo muy bueno, las recaudaciones aumentaron en cerca del 20% el año pasado y ya a mediados de año empezamos a ver una desaceleración importante, ¿verdad? Y que es principalmente un impacto del entorno económico internacional, donde a Paraguay le está afectando principalmente por lo que está pasando en Brasil. Hoy está confirmado, Brasil está teniendo la mayor recesión en 25 años y bueno, Paraguay no está inmune a esa realidad. Lo que sí yo creo que hay que destacar es que Paraguay sigue creciendo a pesar de ese entorno externo desfavorable. Paraguay tiene una proyección de crecimiento del 4%, los números, los indicadores económicos siguen siendo favorables a pesar de esta desaceleración regional. ¿A qué hay que atribuirle eso? Y es haber hecho las cosas en el ámbito económico muy bien por mucho tiempo, y esto es mérito de varios gobiernos. Lo que estamos viendo hoy es una dinámica interna mayor, vemos mayores obras de infraestructura, vemos mayor generación de fuentes de empleo. Solamente hoy salieron los anuncios de las últimas estadísticas de empleo por parte de la Dirección General de Estadísticas, Cuentas y Censo, que hablan de un crecimiento de 80.000 nuevos empleos en este último trimestre comparado al mismo periodo del año pasado. Y esto está haciendo que la tasa de desempleo siga cayendo. Yo creo que esto es un indicador muy importante, muy positivo de hacia dónde está avanzando la economía. ¿En qué sector crece el empleo? Crece principalmente en el sector de servicios, Oscar. Estamos viendo un crecimiento muy importante. El dato yo creo que es muy relevante, es que está creciendo en la participación de las mujeres, está creciendo. Los datos de este último trimestre muestran un crecimiento muy importante de la participación de las mujeres en la fuerza laboral. Lo cual, digamos, de algún modo confirma el camino a tomar. Consolidar todo lo que tenga que ver con servicios. En eso somos buenos. Somos buenos. Tenemos que reconocer que un 50% del PIB está compuesto por servicios. Es muy importante. Pero yo creo que más importante aún es entender que Paraguay ha venido manejando la macroeconomía bien. Lo que tenemos que ver ahora, ¿qué hacemos con esa buena macro? Y ahí es donde tenemos que ver cómo trasladamos eso hacia los sectores más vulnerables. Cómo hacemos que esto le llegue, ¿verdad?, a la gente de a pie, a los que están en sectores más vulnerables y que son los que siempre son los más afectados ante una desaceleración económica. Desde esa posición técnica, ministro, trasladar la inquietud a los políticos, digo, por esa... Hay mucha mezquindad de repente en reconocer que las tareas se hicieron bien también anteriormente en algunas cosas. Eso se llama política de Estado. Cuando creo que entendamos todo eso, me parece que nos irá mejor, ¿no le parece? Totalmente, Oscar. Y yo, mira, soy muy optimista. Yo he tenido ya conversaciones con varias bancadas y senadores, diputados, y tengo que reconocer que he encontrado mucha apertura y mucha comprensión sobre los desafíos que tenemos, cómo mantenemos esta estabilidad macroeconómica. Y vos sabés que estamos a las puertas de presentar un presupuesto y obviamente esto va a ser una discusión muy importante. Desde el Ejecutivo, ¿qué es lo que estamos apostando en el presupuesto? Queremos que el presupuesto siga priorizando los programas sociales, programas Tecoporá, programas de adultos mayores. No solamente van a ser blindados, sino van a ser fortalecidos. Seguiremos trabajando en aumentar los niveles de inversión pública, eso es muy importante, porque no solamente generan actividad económica a corto plazo, sino un crecimiento sostenido a largo plazo para la economía paraguaya. Y en esa línea de vuelta he encontrado mucha aceptación, mucha comprensión por parte de los senadores, y yo creo que vale la pena mencionar, solamente el día de ayer recibí una carta del presidente del Senado y del Congreso donde anunciaban unos recortes en su propio presupuesto, en su ejecución para este año,
en un monto de 22.000 millones de guaraníes, en virtud de las necesidades que estaba viendo y ya los anuncios que había hecho el Poder Ejecutivo. Así que yo creo que esta es una indicación de que hay conciencia, la gente entiende, los representantes del Congreso tienen una conciencia sobre esto y nos entusiasma en lo que va a ser la discusión para el presupuesto del próximo año. Y es bueno que usted lo destaque. Nosotros habíamos leído, hemos escuchado de esa predisposición que creo que le manifestó el propio Mario Audo Benítez en una reunión el día de ayer, en el sentido de postergar esas cosas para el año que viene y que el Poder Ejecutivo, el Gobierno Central pueda priorizar las cosas de aquí en adelante hasta fin de año. Así mismo, Oscar. Tuvimos una reunión ayer también con representantes del sector privado y realmente un diálogo muy bueno estamos teniendo con el Senado. Finalmente, dos cuestiones fundamentales. Yo considero, y a la gente le digo, que el pago de la deuda que se mantiene con el IPS por parte del Estado fue un gran avance. Y entendemos que, por lo que leímos en algunos datos hoy, también de a poco están bajando, creo que en 10% aproximadamente, la deuda de las instituciones del Estado con algunas otras instituciones públicas, ¿cierto? Así mismo, ¿Y Oscar, cuál es el plan para más adelante? Esta ha sido una política del gobierno del presidente Horacio Cartes desde el 15 de agosto del 2013. Él ha tenido una posición de que las cuentas hay que pagarlas, hay que honrarlas, y más aún cuando son entre instituciones del mismo sector público. Por eso. A partir del mes de octubre del 2013 se empieza a honrar de manera regular el pago desde el Ministerio de Educación hacia el IPS, pero había una deuda que se había acumulado por casi 20 años de no haber pagado. Este gobierno cumple con esa obligación y la semana pasada hace la transferencia al Instituto de Previsión Social, un monto muy importante, pero también está haciendo lo mismo con sus mismas empresas públicas. Una práctica muy común en el pasado es que las instituciones públicas no honran sus obligaciones y al mismo tiempo le pedíamos o le exigíamos a las empresas públicas que den un servicio de calidad, cuando no había una contraprestación en términos de pago. A partir de este año se incorporó en el presupuesto no solamente el pago regular de los servicios públicos, sino también el pago en 20% por año de las deudas que se habían acumulado. Entonces, o sea, hicieron un corte, digamos, deuda acumulada. A partir de ahora, pago regular. Pago regular. Pero lo de antes, de a poco pagamos en 5 años, un plan de pago en 5 años a una tasa del 20% por año, que es un esfuerzo muy importante por parte del sector público, pero creemos que es una política responsable de poder también al mismo tiempo exigirle a las empresas públicas que den un servicio de calidad a toda la población. Yo suelo poner un ejemplo para mí, al menos doloroso: los caños rotos, las calles fundidas. Bueno, y entonces uno dice, ¿cómo van a poder reparar caños si no tienen por parte uno de los que consume agua, no le está pagando? Y ese es el Estado. Así mismo, que en muchos de los casos es el principal moroso en estas empresas. Entonces, estamos revirtiendo esa situación. Ministro, por último, dado, usted hablaba de una escasa posibilidad de seguir maniobrando, con lo que resta de los pagos corrientes a lo que se puede destinar a inversión. Dentro de eso que resta, que creo usted mencionaba una cifra 68% de los ingresos tributarios van a salarios. Correcto. Ese resto, ¿a qué van a priorizar el resto de este periodo hasta fin de año? Programas sociales, Oscar. Eso ha sido un mandato del presidente de la República, que prioricemos todo aquello que le toca a la gente, todo aquello que tiene un impacto en la gente y principalmente en aquellos sectores más vulnerables, que de vuelta, ante una desaceleración económica son siempre los sectores que son más afectados. Entonces estamos trabajando, la Secretaría de Acción Social está avanzando en ampliar la base de beneficiarios del programa Tecoporá, que es un programa muy importante que ya lleva varios años, y desde el Ministerio de Hacienda estamos implementando, ampliando también la cobertura del programa Adultos Mayores, que también tiene un impacto muy positivo en aquellos sectores de la tercera edad. Sin duda. Bueno, ministro, al despedir entonces esta posibilidad de estar permanentemente con colaboradores del gobierno y señalarles algunas deficiencias que vemos, pero también destacando estas cosas va a ser la línea también. Así es que le agradecemos el tiempo, ¿sí? Muchas gracias, muy amable.